awesome God, so selfless, so generous, so faithful you are. Seated in majesty, reigning in holiness, the table is set for me, for you are the living bread. Such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful. Such an awesome God, so selfless, so generous, so faithful you are. Such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful. Such an awesome God, so selfless, so generous, so faithful you are. And nothing comes close to the Lord Almighty, nothing as sweet as His love and mercy. Nothing comes close to the Lord Almighty, nothing as sweet as your love and mercy. Oh, nothing comes close to the Lord Almighty, nothing as sweet as your love and mercy. Nothing comes close to the Lord Almighty, nothing as sweet as your love and mercy. Such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful. Such an awesome God, so selfless, so generous, so faithful you are. Such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful. Such an awesome God, so selfless, so generous, so faithful you are. Tras la tormenta que me inunda de ansiedad, llama una calma que se encuentra solo en ti. Y ahora cubre todas mis imperfecciones. Jesús, tu presencia es la paz de mi existir.
es la paz de mi existir. No quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo. Me envuelve tu gran amor, tu grandeza me asombra, Dios. Solo quiero estar contigo. Que tu fuego, Señor, hoy consuma mi interior. Oh, la gloria de tu presencia, ¿qué más puedo anhelar? Que tu fuego, Señor, hoy consuma mi interior. Oh, la gloria de tu presencia, ¿qué más puedo anhelar? Que tu fuego, Señor, hoy consuma mi interior. Oh, la gloria de tu presencia, ¿qué más puedo anhelar? No quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo. Me envuelve tu gran amor, tu grandeza me asombra, Dios. Solo quiero estar contigo. Paz de Cristo, hermanos. Es un placer de nuevo estar con ustedes, hermanos, por medio de estas plataformas digitales. Y es un privilegio también, hermanos, poder llevar esta palabra hasta sus hogares, hermanos. Ustedes que están en sus hogares a través de esas computadoras, la televisión, usar todos los medios para que la palabra de Dios llegue a nuestras vidas. Amén, hermanos. Vamos a leer en 1 Samuel 15:22, donde la palabra de Dios nos dice: Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. Otra versión, la Reina Valera, también nos dice: y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén, hermanos.
Palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos, ahí donde está usted en sus hogares. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Señor Jesús, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Señor, te damos gracias por permitirnos llegar a esos hogares, Señor, donde están nuestros hermanos, tal vez amigos, amigas que van a ver este video, Señor, que sea de gran bendición para ellos, aquellos que no conocen tu palabra, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, por permitirnos hacerlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Amén y amén. Vamos a comenzar, hermanos, en esta tarde, viendo el significado de lo que es la obediencia. Todos necesitamos, hermanos, obedecer la palabra de Dios. Todos necesitamos obedecer la palabra del Señor. El significado de obediencia nos dice que es una acción de acatar, de cumplir, de aceptar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Aunque nosotros podemos ver aquí que obediencia se utiliza también en sentido secular, porque nosotros obedecemos, hermanos, a las leyes de gobierno, obedecemos en nuestros trabajos a nuestros patrones. En sentido secular es como nosotros sabemos obedecer, pero el significado central se deriva de la relación con Dios. Él da a conocer su voluntad mediante su voz o su palabra escrita, y frente a ella no hay neutralidad posible. Nosotros necesitamos prestar atención humildemente, porque no todas las personas, hermanos, sabemos obedecer. A veces el obedecer es algo un poco, se podría decir, difícil. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que nosotros nos podemos obedecer en nuestros trabajos, a nuestros patrones, ¿verdad? Podemos, o con más razón, podemos obedecer también las leyes de gobierno, porque inclusive, hermanos, usted va en el carro, si se pasa un semáforo en rojo, pues si está la policía lo va a parar porque lo va a parar, ¿verdad? Aunque seamos hijos de Dios, no importa, porque estamos infringiendo la ley del gobierno. Entonces nosotros necesitamos obedecer. Dice, mientras desestimar la palabra de Dios es rebelarse o es desobedecer. Así que para nosotros lo mejor es obedecer la palabra de Dios, obedecer las leyes de gobierno, porque nos va a ir mejor, hermanos. Obediencia es una palabra, hermanos, que podemos encontrar nosotros desde Génesis hasta Apocalipsis. Y mire lo que dice Génesis 2 del 7 al 9. Y Dios, el Señor formó al hombre, o sea, Adán, del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios, el Señor, plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios, el Señor, hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso nosotros podemos decir que desde Génesis podemos encontrar nosotros la palabra obediencia. Habiendo dado órdenes Dios de que no se comiera del árbol del bien y del mal, Adán y Eva fueron desobedientes. Aquí ya está la palabra contraria a obediencia, que es la desobediencia. Y aquí vemos nosotros que Adán y Eva desobedecieron al Señor al comer del fruto de este árbol. Y al hacerlo, tuvo las consecuencias porque ellos fueron expulsados del paraíso. Amén. Y por causa de tiempo, usted lo puede leer en todo el capítulo 3 de Génesis. En este mensaje, hermanos, vamos a ver algunos puntos. Y el punto número 1, hermanos, es la obediencia a Dios, que nos dice que es requerida de todo corazón. Deuteronomio 26:16 nos dice, mire lo que dice: hoy el Señor tu Dios te manda a obedecer estos
preceptos y normas. Pon todo lo que esté de tu parte para practicarlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Los mandamientos del Señor, hermanos, no son gravosos. Nosotros que los conocemos, sabemos que si obedecemos esos mandamientos, nos va a ir mucho mejor. Porque fueron escritos por el Señor, por la mano del Señor fueron escritos. Así que si nosotros practicamos estos mandamientos, créame, hermano, en su vida, en mi vida, nos va a ir mejor. Este versículo, hermanos, es una exhortación a seguir los mandamientos del Señor, a ser obedientes a todo. No dice algunas cosas, no quita algunas, ni pone de más. Nos dice que a todo lo que Él nos dice en su palabra. Sabemos que como humanos es difícil, aún como hijos de Dios, tomar toda la palabra de Dios y ser obedientes al 100% de la palabra de Dios, porque somos humanos, sabemos, y Dios mismo sabe que nosotros podemos fallar. Pero esa palabra está ahí para que nosotros nos guiemos por medio de ella. Dice, poniendo por obra lo que está escrito en ella. Y Santiago 1:22 nos dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Y otra versión nos dice, pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Así que, hermanos, el escuchar la palabra es algo hermoso, escuchar un mensaje. Pero aquí Santiago nos dice que no nos contentemos con solo escuchar su palabra. Claro, la fe es por el oír de la palabra del Señor. Pero también aquí Santiago nos está diciendo que nosotros debemos ser hacedores de esa palabra. Que no seamos solamente oidores. Y Josué 1:8 nos sigue diciendo, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Mire qué hermosa la palabra del Señor cuando nos dice que nosotros debemos de meditar, cada uno de nosotros, en su palabra, en la palabra de Dios. Y con la plena confianza que si nosotros hacemos todo lo que en ella está escrito, vamos a tener éxito. ¿Y por qué vamos a tener éxito, hermanos? Porque es su palabra. Su palabra, ahora que nosotros conocemos de ella, es nuestra brújula, hermanos. Antes nosotros caminábamos sin dirección alguna. Hacíamos lo que nosotros queríamos, porque no sabíamos, no escuchábamos la palabra, no sabíamos inclusive nada de la palabra del Señor. Pero ahora esa palabra es nuestra brújula, esa palabra es nuestra guía, esa palabra es nuestro instructivo, esa palabra es la luz. Porque en otro tiempo, hermanos, caminábamos a ciegas. Caminábamos, caíamos, nos levantábamos, seguíamos, caminábamos, nos caíamos. Y eso era en un diario vivir, porque no conocíamos de Dios, no conocíamos del Señor. En otro tiempo, a ciegas, dice, ahora podemos ver nosotros por dónde caminamos. ¿Y por qué podemos ver? Porque el Salmo 119, 105 nos dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Aleluya. Imagínense, hermanos, que ahora el Señor va alumbrando el camino. Ahora podemos ver con claridad por dónde caminamos. Ahora nosotros sabemos que es esa luz el Señor en nuestro sendero, en nuestro caminar. El punto número 2 nos dice, la obediencia asegura la entrada en el reino de Dios. ¿Queremos entrar al reino de Dios? Necesitamos obedecer. Mateo 7:21 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos.
Y mire lo que dice enseguida. Sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Es muy claro el Señor cuando nos dice aquí en Mateo 7:21 que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace su voluntad. El que hace lo que en su palabra está escrito. Hermano varón, hermana Dorca, hermano joven, queremos asegurar nuestra entrada al reino de Dios y estar ante su presencia y vivir eternamente con Él. Tan fácil como decir, tenemos que ser obedientes y hacer la voluntad del Señor, no la nuestra, y no apoyarnos en nuestra vana manera de pensar o en nuestros propios razonamientos, porque como humanos así somos los humanos. Recuerdo un pastor que yo tenía que me decía, donde hay un ser humano hay problemas. Y es muy cierto, hermanos, porque muchas veces, o se puede decir que la mayoría de las veces, nosotros nos guiamos por nuestra inteligencia, por nuestro razonamiento, por nuestra vana manera de pensar. Pero ahora le damos gracias al Señor que Él es el que nos dirige. Él es el que alumbra nuestro camino. Él es el que nos da esa brújula para que nosotros dirijamos nuestros pasos, nuestro caminar y que ya no tropecemos. Proverbios 3:5 nos dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Es muy claro el Señor aquí cuando nos dice en Proverbios que confiemos en el Señor de todo corazón. ¿Cuántos confían en el Señor? Todos confiamos en el Señor. Amén. Y no debemos de apoyarnos en nuestra propia inteligencia. Lucas 8:19-21 nos dice también, dice, la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente, no lograban acercársele. Y le dijeron al Señor, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Le dijeron. Y el Señor les contestó, mi madre y mis hermanos, ponga atención, son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Como nos hablaba Santiago tiempo atrás. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, escuchamos su palabra, oímos su palabra y necesitamos ponerla en práctica. Hechos 5:29 nos dice, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Respondieron Pedro y los demás apóstoles. Estos hombres estaban hablando de Jesucristo, hablando del Señor Jesús. Estaban llevando la palabra de Dios a las personas. Y por esa razón, estos hombres fueron atacados por solamente llevar la palabra del Señor. Y estos hombres del Sinedrín le dijeron que no siguieran hablando del Señor Jesús, que no siguieran haciendo revueltas, que no siguieran armando revolución. Pero ellos dijeron, es menester ser obedientes a Dios. Necesitamos obedecer a Él en primer lugar, en todo, sin poner pretexto alguno, sin excusa alguno. Es un deber imperativo que como hijos de Dios necesitamos hacer. Y Hechos 5:29, como lo leímos, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y así es, hermanos. Nosotros necesitamos primero escuchar la voz de Dios. Sabemos nosotros que no es una voz audible, pero su Espíritu Santo, que es el que nos dirige a toda verdad y a toda justicia, eso es lo que nos llega a nuestro oído, a nuestra conciencia, y nos hace hacer las cosas que nosotros debemos de hacer y no las que no debemos de hacer.
El número 3 nos dice ejemplos de hombres obedientes a Dios. Hoy vamos a ver a Noé, vamos a ver a Abraham. Estos grandes hombres de Dios, obedientes a Dios. Noé, Génesis 6:22 nos dice: y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. La orden que el Señor le había dado a Noé era construir un arca en la cual pudieran salvarse Noé y su familia. Y junto con ellos animales en parejas, hembra y macho respectivamente, con el propósito de multiplicarse después. Ese era lo que el Señor le había mandado a Noé. Y Noé había hallado en el Señor, él le había puesto la mirada y él dijo: yo voy a ser obediente al Señor. Halló gracia delante de sus ojos. Así que el Señor le dio la orden de construir esta gran nave y que ahí pudiera él que entrara su familia, que se salvara su familia, y también que entraran en ella parejas, hembra y macho respectivamente, para que después del diluvio el propósito era de que se multiplicaran después. Abraham, Génesis 22 del 2 al 3 nos dice: y Dios le ordenó: toma a tu hijo, al único hijo que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su caballo. También cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Nosotros como padres tenemos hijos y como padres nosotros sabemos cuánto amamos a nuestros hijos. Inclusive nosotros como padres daríamos la vida por nuestros hijos. Así Abraham también amaba a su hijo y lo amaba tanto que prefirió obedecer a Dios. Amaba a su hijo bastante, como nosotros amamos a nuestros hijos. Pero la obediencia que tenía para con el Señor era aún más grande. Y él aceptó tomar a su hijo, a su único hijo, al hijo que tanto amaba, para llevarlo a esa región y ofrecerlo como holocausto. Abraham amaba demasiado a su hijo, aún así fue obediente a Dios para llevarlo hasta ese lugar para ser sacrificado por él, confiando plenamente en él de que supliría el cordero para el sacrificio. Y mire qué hermoso cuando Abraham, teniéndolo acostado a su hijo Isaac sobre el holocausto, sobre la leña, al llevar el cuchillo él para sacrificar a su hijo, detrás de él Dios suplió ese cordero para el sacrificio. Abraham lo hacía porque él tenía la plena confianza en el Señor. Él sabía que el Señor iba a suplir el sacrificio para que su hijo no fuera sacrificado. Él sabía que si él confiaba en Dios, Dios iba a suplir. Dios iba a suplir para que no pasara eso tan tremendo en la vida de Abraham para sacrificar a su único hijo. Y nuestro máximo y supremo ejemplo, Cristo. En Hebreos 5, del 7 al 9 nos dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Gracias a Dios que nosotros obedecemos al Señor. Gracias a Dios que nosotros conocemos su palabra para poder obedecerla. El obedecer al Señor tiene sus recompensas, hermanos, por medio de Él. Muchas recompensas podemos tener por medio de Él.
Podemos obtener la salvación en su sangre preciosa, que lava nuestros pecados. Esa sangre carmesí, esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario, es una sangre que no mancha, hermanos. Es una sangre que limpia, que lava nuestros pecados. Él nos ha prometido vida eterna. Todo esto por el hecho de ser obedientes. Así que hay que seguir los pasos del Señor. Hay que seguir al supremo ejemplo que es Cristo. Seguir sus pisadas. Caminar por donde Él camina para que no nos equivoquemos. No podemos tener otro ejemplo mejor, hermanos, más que Cristo en nuestras vidas. No lo podemos tener. Hablando secularmente, nuestros padres nos enseñaron muchas cosas. Tal vez pasamos momentos felices, tal vez pasamos momentos tristes en nuestras vidas, porque todos hemos pasado por alguna tribulación o por algo en nuestras vidas. Pero gracias que el Señor ha llegado a nuestros corazones, ha llegado a nuestras vidas. Y nosotros podemos saber que si obedecemos nosotros al Señor, nosotros podemos tener vida eterna. Y obedecimos al Señor cuando nosotros se nos habló de Cristo. Aceptamos nosotros a Cristo. Obedecimos porque, créame, nosotros podemos pensar que, ¿por qué llegué al camino de Dios? Solamente Dios sabe de tantas cosas que nos libró en otros tiempos. Cuando menos en lo personal, a mí me libró de muchas cosas. Pero ahora yo doy cuenta y digo, por eso el Señor me guardó. Por eso el Señor me guardó hasta ahorita. Porque Él sabía que yo iba a estar en su camino. Y Él me guardó para que yo estuviera aquí en este lugar llevando la palabra del Señor. Punto número 4 dice, bendiciones prometidas por la obediencia. Santiago 1:25 nos dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá la bendición al practicarla. Si nosotros practicamos esta palabra del Señor, nosotros vamos a tener bendiciones, hermanos. Y muchas veces nosotros podemos creer que son bendiciones de dinero, que son bendiciones de que vamos a tener muchos lujos. No, hermanos, simplemente el abrir nuestros ojos en la mañana ya es una bendición. El tener un trabajo en nuestras vidas es una bendición. El poder llevar el pan a nuestros hogares es una bendición. El poder tener salud dentro de esta pandemia, dentro de este gran problema que tenemos ahorita, es una bendición. Así que las bendiciones prometidas por la obediencia, nos lo dice Santiago 1:25, que si nosotros ponemos fijamente, dice, en la ley perfecta que da libertad y perseveramos en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Primera de Juan 3:22 dice, y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Si nosotros somos obedientes a esos mandamientos de los que hablamos tiempo atrás, eso le agrada al Señor. Y créame que esos mandamientos entran en nuestra mente y en nuestro corazón, que cuando como humanos podemos cometer algún error, esa palabra viene a nuestras vidas, el Espíritu Santo nos redarguye, hermanos, y no cometemos esas cosas. Esa es la gran diferencia de ser hechos hijos de Dios. Esa es la gran diferencia de conocer su palabra. Esa es la gran diferencia de nosotros obedecer. No como el mundo, podemos ver muchas personas que no quieren ni conocer de Dios. No quieren obedecer ni tan siquiera a los patrones, ni menos al gobierno. Quieren hacer su vida como ellos quieren. Pero tarde que temprano
va a llegar esa palabra a sus vidas. Así como llegó a nuestras vidas, también va a llegar a sus vidas. Romanos 5:19 nos dice, porque así como por la desobediencia de uno solo fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Uno solo, hermanos, fue suficiente que fallara. Uno solo, que fuera desobediente, para que también nosotros fuéramos llamados pecadores. Fíjese, uno solo. Aunque también por uno solo, que fue obediente hasta la muerte, al haber dado su vida y derramar su preciosa sangre, ahora podemos obtener la salvación. Adán, uno solo, fue el que falló. Pero uno solo, Jesucristo, fue el que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por esa sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario, ahora nosotros podemos obtener la salvación. Por la desobediencia de Adán y el haber comido del fruto del árbol del bien y del mal, cuando Eva se lo ofreció, por esa acción cometida, todos fuimos constituidos pecadores. Todos fuimos constituidos pecadores. Por lo cual, dice, todos fuimos separados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Ahora nosotros estamos separados de la gloria de Dios. Ahora nosotros necesitamos buscar de Dios. Necesitamos acercarnos a Dios. Ahora por la obediencia de Cristo fuimos justificados en Él. El punto número 5, palabras de Cristo acerca de la obediencia. Hoy vamos a ver una historia del prudente y el insensato. Mateo 7:24 al 27 nos dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Nos vuelve a repetir el Señor, hermanos, en este versículo, que el que oye estas palabras y las pone en práctica, dice, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. El 25 dice, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Yo construí mi casa sobre la roca hace 17 años, hermanos. Hace 17 años cuando el Señor llamó a mi vida, cuando en aquel momento que yo recuerdo que me dijeron, ¿quién se quiere bautizar? Algo me hizo a mí subir la mano y decir, yo me quiero bautizar. Desde ese momento, hermanos, yo comencé a construir mi casa sobre la roca que es Jesucristo. Desde ese momento que comencé a conocer de su palabra, que me bauticé en el nombre de Jesucristo para el perdón de mis pecados. Desde ese momento, hermanos, yo sabía que estaba construyendo mi casa sobre la roca. Y eso hizo una gran diferencia, hermanos, porque el llegar Cristo a mi vida, yo lo veo como una tijera. Llega y corta todo lo de mi vida pasada. Y desde ahí para adelante comienzo a servir a Cristo. Y la gran diferencia que por haber sido obediente al Señor es que ahora mis hijos, mi esposa, mi familia, obedecemos al Señor. Y que gracias a que nosotros llegamos al Señor, que nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, también han venido muchas personas, hermanos míos, cuñadas mías, familia mía, que han venido al camino de Dios. Y gloria a Dios por ello, porque es una promesa del Señor, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Señor. Dice, pero todo el que me oye estas palabras
y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Imagínense ustedes, hermanos, construir una casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Así que, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas en este momento, construye tu casa sobre la roca que es Jesucristo. Ni siquiera hay que intentar construirla sobre la arena, porque nosotros podemos ver en el mar cómo llegan las olas y tumban la arena de lo que se haya construido. El punto número 6, hermanos, dice es: el ser obediente se asegura la bendición de la comunión divina, de estar siempre con el Señor. Juan 14:23 nos dice: le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vida en él. El Señor ha preparado moradas para nosotros. El Señor está preparando ese lugar eterno para cada uno de nosotros que obedecemos su palabra. El Señor está preparando ese lugar donde nosotros vamos a estar con Él eternamente, que vamos a estar siempre con el Señor. Y esa es una gran bendición para nosotros como hijos de Dios, y es nuestra manera de pensar ahora como hijos de Dios, que tenemos esa seguridad en Él, que vamos a estar en su presencia por toda una eternidad. Como hijos de Dios sabemos que si perseveramos y somos obedientes hasta el final, seremos realmente salvos y moraremos eternamente con Él. No importa en el camino que vayamos en este momento, hermanos. Lo que sí importa es que nosotros debemos de perseverar en este camino. No es un camino fácil. Si yo le preguntara a mis hermanos que si su caminar ha sido fácil, seguramente me dirían que no ha sido tan fácil el camino de Dios, pero tampoco ha sido imposible servir al Señor. Pero nosotros somos obedientes a Él. Y finalmente, si nosotros perseveramos hasta el final, realmente seremos salvos. Y realmente un día estaremos ante la presencia del Señor. Primera de Juan 2:17 dice: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la voluntad de Dios es que nosotros seamos obedientes siempre al Señor. La voluntad del Señor es que nosotros permanezcamos siempre en su camino. Que si caemos, nos levantemos. Que si fallamos, nos pongamos a cuentas con el Señor. Porque Él es nuestro juez. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Él es el único al que nosotros podemos decirle: Señor, ayúdame. No me dejes caer en tentación. Ayúdame, Señor. Suple mis necesidades. El Señor escucha el clamor cuando usted ora a Él. Así que si nosotros hacemos su voluntad, vamos a obtener muchas bendiciones. Y como siempre en los mensajes, me gusta tomar un tiempo de reflexión. Dice: un hombre dormía en su cabaña cuando de repente una luz iluminó la habitación y apareció Dios. El Señor le dijo que tenía un trabajo para él y le enseñó una gran roca frente a la cabaña. Le explicó que debía empujar la piedra con todas sus fuerzas. El hombre hizo lo que el Señor le pidió día tras día. Por muchos años, desde que salía el sol hasta el ocaso, el hombre empujaba la fría piedra con todas sus fuerzas, pero esta piedra no se movía. Todas las noches el hombre regresaba a su cabaña muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano.
Satanás decidió entrar en el juego trayendo pensamientos a la mente del hombre. Has estado empujando esa roca por mucho tiempo y no se ha movido, le decía Satanás. Le dijo que la tarea que le había sido encomendada era imposible de realizar y que él era un fracaso. Cómo el Señor nos pone en nuestro oído esas cosas. Estos pensamientos incrementaron su pensamiento de frustración y desilusión. Satanás le dijo: ¿por qué esforzarte todo el día en esta tarea imposible? Solo haz un mínimo esfuerzo y será suficiente. El hombre pensó en poner en práctica esto, pero mire qué importante. Pero antes decidió elevar una oración al Señor y confesarle sus sentimientos. Señor, he trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio. He empleado toda mi fuerza para conseguir lo que me pediste, pero aún así no he podido mover la roca, ni un milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado?, le decía el Señor. Y el Señor le respondió con compasión: querido hijo, cuando te pedí que me sirvieras y tú me aceptaste, te dije que tu tarea era empujar la roca con todas tus fuerzas y lo has hecho. Nunca dije que esperaba que la movieras. Tu tarea era empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas a decirme que has fracasado, pero ¿en realidad fracasaste? Mírate ahora, tus brazos están fuertes y musculosos, tu espalda fuerte y bronceada, tus manos callosas por la constante presión, tus piernas se han vuelto duras. A pesar de la adversidad, has crecido mucho y tus habilidades ahora son mayores que las que estuviste alguna vez. Cierto, no has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. Eso lo has conseguido. Ahora, querido hijo, yo moveré la roca. Algunas veces cuando escuchamos la palabra del Señor tratamos de utilizar nuestro intelecto para descifrar su voluntad, cuando en realidad Dios solo nos pide obediencia y fe en Él. Debemos ejercitar nuestra fe que mueve montañas, pero conscientes que es Dios quien al final logra moverlas. Cuando todo parezca ir mal, solo empuja. Cuando estés agotado por el trabajo, solo empuja. Cuando la gente no se comporte de la manera que te parece que debería, solo empuja. Cuando te sientas agotado y sin fuerzas, solo empuja. En los momentos difíciles, pide ayuda al Señor y eleva una oración a Él para que ilumine tu mente y guíe tus pasos. Entrega tus miedos al Señor y pídele que te ayude a encontrar el camino que te conduzca a Él y Él lo hará. No hagas caso de ninguna voz, solamente de la que Dios te dio a conocer. Y sobre ella mantente firme, porque su palabra es la que nos sostiene y nos da descanso, seguridad y esperanza. Gloria sea al Señor. Hermanos, vamos a orar en este momento para dar el final a este mensaje. Ahí en sus hogares, hermanos, donde usted se encuentra, incline su rostro y vamos a orar. Señor Jesús, Padre Celestial, te damos gracias por esta gran bendición, Señor, de poder llevar tu palabra, Padre Santo, a esos hogares, a esos lugares, Señor Jesús. Gracias, Señor, por utilizar los medios para poder hacerlo, Señor, que sea de gran bendición para sus vidas. Que cada familia, Señor, cada hogar, tú lo bendigas de una manera especial, Señor. Que reciban día con día la bendición del Señor en cada momento de sus vidas. Aunque estemos pasando por estos momentos difíciles, ahí, Señor Jesús, tú estarás con ellos, tú estarás con nosotros, porque tu palabra así me lo dice. Que tú estarás con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin de este mundo.
Señor, enséñanos a ser obedientes. Enséñanos a practicar tu palabra, Señor Jesús. Enséñanos de tal modo, Señor, a contar nuestros días que traigamos a nuestro corazón alegría, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, te damos, Padre Santo, y reciban, Señor, esa bendición de parte del Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.